Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, pueblo de Dios, a una enseñanza número más que el Dios Todopoderoso, el Padre, me está permitiendo en su misericordia y mi Señor Jesucristo, deseándoles de todo corazón que la bendita presencia de Dios Padre, que es la gracia, y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo, la paz, estén con todos ustedes para poder estar firmes en todo momento, esperando, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que creemos en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y lo hemos dejado todo por esa bendita esperanza viva, en la cual nos fortalecemos con el amor mutuo, con el amor fraternal, dándonos ánimo y con esta bendita palabra de vida. Prosigamos con la enseñanza número 40. A todos mis hermanos en Cristo Jesús en México, en Estados Unidos, en Perú, en España, en Brasil, en Colombia y en todo lugar en donde Dios Padre y nuestro amo permita llegar esta bendita enseñanza, un abrazo, un saludo fraternal. Me pongo a los pies de Cristo Jesús. Hechos, capítulo 16, versículo 16. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos fortaleciendo las enseñanzas a los que han dado un seguimiento en Romanos, Hebreos, y hoy Hechos, del fruto del Espíritu Santo en este nuevo pacto, como instrumentos a los que hemos creído. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Y cuál es el amor al prójimo? ¿Cómo? Así como nuestro Señor Jesucristo, a todos los que han tenido fe, pueden caminar de igual manera, y también estamos aprendiendo de la oposición. Estamos aprendiendo de todo lo que se opone, el fruto que tienen los que no quisieron creer, los que no tomaron la cruz, y el fruto que les viene en oposición contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, seguimos viendo que Pablo, de lugar en lugar, después de hacer las cartas y de ver cómo estaban los hermanos y las hermanas y el fruto que Dios había sembrado por medio de él, siguió con la obra, llegó por revelación de Dios a Macedonia, a Filipos, a una aldea de Filipos. De hecho, está también la epístola a los filipenses, y bueno, ahí salió un día de reposo, como lo vimos ayer, a la puerta, al lado del río, en donde empezó a hablar Pablo, y vio a una mujer que estaba escuchando con atención, se enfocó y se bautizó ella y su familia, llamada Lidia, que le rogaban a Pablo y a los siervos que iban con él que se quedasen unos días con ellos. Ya expliqué eso en las enseñanzas pasadas. Vamos a proseguir en el versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, después de haber estado en casa de Lidia y haberse quedado ahí a enseñarles la palabra, ahí mismo en Filipos, ahí mismo en esta ciudad, salieron después de la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra es de Dios y no es mía, y que Dios nos ha dado razonamiento para poder comprender cada versículo y cada enseñanza. Voy a hacer un breve resumen para poder interpretar esta bendita enseñanza. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios y la presencia de Dios estaba con el hombre. Dios le dijo al hombre: el día que me desobedezcas, ciertamente me apartaré de ti, que eso es lo que significa muerte literalmente, alejamiento
o apartamiento, apartarse. Bien, pecaron, Dios se separó. Y el problema, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente, de que Dios se separe, la bendita palabra nos enseña que Dios es espíritu, pero que también hay muchos espíritus que en su momento Dios arrojó, porque la rebelión empezó antes del ser humano aquí en el planeta Tierra. Empezó la rebelión en el tercer cielo con Dios y sus ángeles que había creado Dios para darle gloria. Ahí empieza la rebelión. Como ya sabemos, a los que han dado un seguimiento, y también si usted es cristiano debe de saber que este ser, que era un querubín, que era pues un instrumento de Dios, que tenía un ministerio allá arriba y una obra, quiso ser igual como Dios, codició su trono y engañó a la tercera parte de toda la creación de los ángeles de Dios, y Dios les quitó el cuerpo incorruptible, porque así fueron creados allá arriba, con cuerpos incorruptibles eternos. Les quitó la casa, porque nosotros, lo que habita dentro de usted y lo que habita dentro de mí, se llama espíritu. Usted y yo, si es que no nació usted en una cuna cristiana, cuando nacimos de carne, porque desde que entró el pecado, nuestro espíritu bíblicamente, con la palabra de Dios, estaba muerto, estaba dormido. Y Cristo Jesús, cuando creímos en el mensaje del Evangelio, fue despertado o bien fue resucitado el espíritu, y este cuerpo que Dios me ha permitido aquí en el planeta Tierra es un tabernáculo, es una casa temporal, como lo hemos visto, es un traje de astronauta, porque no somos de aquí, no somos del planeta Tierra, somos de la ciudad celestial. Y aquí, mientras estemos, me ha prestado esta casa, que así lo dicen muchas citas bíblicas, este tabernáculo para que habite. Pero de igual manera, por el conocimiento que me ha dado Dios, cuando entró el pecado en el mundo, entonces Satanás y sus demonios tuvieron la oportunidad de fundar el mundo, no el planeta Tierra, la fundación del mundo, y de que todos estos espíritus que estaban en pena, porque sí, la bendita palabra nos enseña que estos espíritus fuera de un cuerpo humano están en un tormento. Ahorita le voy a sacar algunas citas bíblicas. Están en un tormento, no tienen reposo. Es como un vagabundo en la calle que no tiene para protegerse del frío, del calor, de la lluvia, de las ratas, de las cucarachas, de los peligros de la calle, etcétera, ¿verdad? Una casa representa, estoy poniendo ejemplos, parábolas, representa seguridad, representa calor, representa familia, etcétera. Entonces, de igual manera, estos espíritus, cuando fueron lanzados, que se les quitó el cuerpo tanto al querubín llamado Lucifer y fueron arrojados en espíritu, se les quita el cuerpo celestial que tenían, y estos tienen que ocupar un lugar donde habitar. Probablemente antes de Adán y Eva, la Biblia nos dice que Satanás fue arrojado mucho antes de Adán y Eva. Quizás habitaron en los dinosaurios, no es bíblico. Quizás dije, bendito hermano y bendita hermana. Claro que este es un tema que no es de edificación para la cruz de Cristo. Quizás habitaron, y Satanás, cuando Dios creó al ser humano, sabía perfectamente bien que si él lograba convencer, engañar al ser humano, tenía derecho a una casa para él y para sus demonios. Y que Dios, recordemos, que permitió al enemigo, ha permitido al adversario aquí en el planeta Tierra, principalmente para que los que estamos en este camino seamos probados en nuestra fidelidad, a ver si somos dignos de tener a Dios y de obedecerle.
porque es justo, la bendita palabra nos dice, es justo que todos nosotros seamos probados. Y debe de haber un enemigo, debe de haber una oposición para que pueda tener esta riqueza de ser probado, porque es una riqueza, es una maldición cuando estoy bajo la opresión de Satanás en ignorancia, pero es una riqueza una vez que Cristo Jesús me rescató, es una riqueza que cuando Dios me dé mis mandamientos me venga la prueba, porque así lo dice en Santiago, gócense cuando son probados, porque estamos en el horno de fuego para ir purificándonos. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, en el momento en que el hombre peca, entonces los demonios bíblicamente tuvieron una habitación y todos los seres humanos que habitaron en el Antiguo Testamento, todas las culturas tenían demonios que fue un alimento de Satanás. Hay una cita bíblica que le voy a recordar. Alguna ocasión que nuestro Señor Jesucristo iba en una barcaza y llegaba a una orilla, que era Gad, era la tierra de Gad. Había ahí un gadareno que estaba endemoniado. Usted se debe de recordar que rompía cadenas y vivía en los sepulcros. Bueno, cuando Cristo Jesús lo vio endemoniado, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Porque estos ángeles caídos, y Cristo Jesús los conoció perfectamente bien, porque Cristo Jesús es el primogénito de toda la creación, y convivió con ellos cuando fueron ángeles de luz, y sabe perfectamente bien quiénes son, aunque en la tercera parte de los ángeles son millares, y le dijo, legión somos. O sea, no tenía un espíritu inmundo esta persona, tenía más de 1000 o 2000 espíritus, porque una legión se componía de varios elementos. Una legión eran soldados generalmente romanos y se componía de un grupo de muchos soldados. Legión somos. Ahora, muy importante, ¿qué dice? Fíjese bien, ¿nos has venido a atormentar antes de tiempo, Hijo de Dios? Entonces, ahí nosotros podemos entender que un tormento para un demonio es que lo saquen de un cuerpo, es que lo saquen de una casa. Es un tormento. Y esto es muy importante meditarlo, bendito hermano y bendita hermana, porque todos los seres humanos, sin excepción a uno, que no han sido libertados mediante el Evangelio por Cristo Jesús, todos tienen demonios. Recordemos, espíritus inmundos, de diversas maneras, como lo vamos a aprender ahorita. Hay algunos demonios, porque hay 4 géneros de demonios de maldad, bíblicamente le hablo, ¿verdad? Hay principados, hay gobernantes de las tinieblas, hay huéspedes de maldad y hay gobernadores de las tinieblas. Hay 4 géneros, así como también con los ángeles también hay jerarquías. Está el arcángel, está el querubín y el serafín, y está el ángel. 4 géneros. Así como también aquí en la iglesia está el apóstol, que es no el mayor, pero sí el que tiene más mandamiento de amor al prójimo. Está el pastor, está el maestro, está el profeta, etc. Entonces, no todos los seres humanos, todos tienen demonios, pero no todos tienen ese grado de maldad. A final de cuentas, los demonios los incitan, o ya sea a matar, a violar, a drogarse, cuando no es un cristiano engañado. Estamos hablando de los que están ajenos a este pacto, ¿verdad? A fornicar, a adulterar, deprave totalmente al mundo. Pues ese es el alimento de los demonios en un ser humano. Y dependiendo del género de maldad que tenga, es conforme habitan. Ahora, Cristo Jesús nos vino a libertad, y la bendita palabra
nos dice en Colosenses capítulo 2, que cuando uno acepta a Cristo Jesús, cuando uno se bautiza, los demonios que yo pude haber traído antes de conocer a Cristo, en el momento en que me bautizo y desciende el Espíritu Santo de Dios, conociendo mi corazón que lo hice con fe, entonces los espíritus que yo tenía dentro, el único que puede expulsar demonios dentro de un ser humano es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando estos demonios ven que viene como paloma a posarse dentro de mí cuando me bauticé, pues salen, fueron expulsados. Recuerde, en el Gadareno, que decían, nos has venido a atormentar antes de tiempo, y ahí mismo en esa cita, que tiene muchísima enseñanza, había una pira de cerdos, o una manada, como lo quiera usted poner, o sea, más de 1,000 cerdos o 2,000 cerdos. Habían muchos cerdos. Entonces, fíjese bien, le rogaron a Cristo, le rogaron, si nos expulsas de esta casa o de este cuerpo, permítenos meternos a esos cerdos. Permítenos. Ahora, también aprendemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios y el Señor Jesucristo mandan a Satanás y a los demonios en quién se pueden meter y en quién no se pueden meter. Claro que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Físicamente si eran cerdos, si eran animales, sí. Satanás también se puede meter en un animal, claro, pero no le interesa meterse en un animal, ni a los espíritus, porque Satanás y los demonios tienen una función que necesitan los cuerpos humanos para lograr engañar, para lograr separar de la cruz, como lo hemos visto hasta ahorita, con los que fueron llamados, pero fueron incrédulos, y que es un justo castigo que Dios les manda. Bueno, entonces los cerdos fue físico, fue una historia real, pero con una enseñanza espiritual. Porque hoy los cerdos bíblicamente son los que fueron limpiados con la sangre de Cristo Jesús, que entraron por la puerta de redil y regresaron a la inmundicia, o sea, al mundo. De hecho está en Proverbios y también está en Pedro. Y Pedro dice, como dice el proverbio, que la puerca después de lavada regresa al cieno. O bien, el perro vuelve a su vómito. Si usted lee Proverbios y usted lee Pedro, todo el contexto está hablando de los que fueron limpiados con la sangre de Cristo Jesús y se volvieron a contaminar, adulteraron, fornicaron, se fueron a las pasiones carnales. Entonces, bien, ya está escrito en la bendita palabra que el pecado, con conocimiento, una vez que nosotros entramos por la puerta de redil, y si yo peco con conocimiento, ya está escrito que el pecado paga un salario y es la muerte. Y está escrito también que el castigo de Dios al que practica el pecado y no se arrepintió es dejarlo nuevamente con demonios. Pero fíjese lo que dice otra cita bíblica que le voy a recordar. Dice la bendita palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale de una casa o de un cuerpo, que es por medio del bautizo, se va a lugares secos, que es donde no está el agua, donde no está la palabra, en el mundo, a buscar reposo. Se va a buscar cuerpos humanos, pero pues todos los seres humanos están llenos de demonios, porque la creación de los ángeles fue mucho mayor, de millares, que los 70,000 o 70,000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces hay más demonios. Entonces, imagínense cuántos demonios debe de haber por persona. Por eso dice, se va a lugares y secos quiere decir que no están bautizados, católicos, otro tipo, y no lo encuentra el reposo. Entonces dice, volveré a mi casa. Fíjense cómo toma nuestro cuerpo. Volveré a mi casa de donde salí. Y aquí habla de un cristiano, pude haber sido yo, o puedo
ser yo, si me descuido, porque dice que la haya barrida, adornada y escombrada. Claro que cuando la sangre de Cristo Jesús me limpió de todo el pecado, me adornó con oro, me adornó con plata, me adornó con santidad, para que habitara el Espíritu Santo. Pero recuerda, el pecado paga un salario. Entonces, dice que la encuentra desocupada. Ahí está el problema. Así lo dice la parábola o bien el ejemplo que nos pone Cristo. Que la encuentra desocupada, porque encontrarla desocupada es si yo peco, se me sale el Espíritu Santo. Y entonces entra, pero dice la palabra que en el camino vino con otros 7 espíritus peores que el que yo tenía antes, y dice la palabra que su postrer estado pasó a ser peor que el primero. Y le explico esto. Bendito hermano y bendita hermana. Yo antes, pues era alcohólico, el que no tranza no avanza, hacía negocitos a veces un poquito turbios, ¿verdad? Y pues bueno, realmente la amistad con el mundo, ese era mi pecado. Las fiestas, el estar apartado y engañado. Ahora bien, yo con conocimiento sé que si yo peco, los demonios que Dios va a permitir por castigo, por haber pisoteado la sangre de Cristo, son demonios más fuertes que me van a utilizar para ir en contra de la cruz de Cristo, y voy a ser un instrumento del diablo para ir con los que predican la verdad y que yo sea el gimnasio para los que se van a salvar. Y el gimnasio es que Satanás me va a utilizar para hacer todo lo posible de engañar a los que están en la verdad. Entonces, todo esto es bíblico. Recuerde, yo le hice un resumen porque llegamos aquí a un versículo donde se lo tengo que desglosar bien para que entienda. Ahora, esta mujer no era ni judía. Recordemos que estaban en una tierra de gentiles, en Filipos. Entonces, está hablando de una persona común y corriente, con una gentil, que a final de cuentas, la bendita palabra nos enseña que todos, mi vecino, que es católico, el otro que está acá a la izquierda, que también es católico, que no quisieron saber del cristianismo, traen demonios. Y los demonios se alimentan de ellos, ¿verdad? Ya sea con música de rock, ya sea con adulterio, con despraves, como está viviendo, alejado totalmente de Dios y haciendo para lo que no fuimos creados. Bueno, ese es un pago que Dios les da por incrédulos. Pero a final de cuentas, hay otros que tienen demonios un poquito más fuertes, de más maldad, que son secuestradores, son asesinos, etcétera. Pero los peores son cuando yo con conocimiento me entran esos espíritus de homicidio para ir en contra de la cruz de Cristo Jesús. Pero aquí estamos hablando de una persona gentil. Ahora, la operación de estos demonios es diversa dentro de los seres humanos. Hay espíritus que pues le meten a uno la locura de tener unos cuerpos atléticos, de estar en el gimnasio todos los días. Hay otras mujeres que de igual manera presumen sus curvas, ¿verdad? Y en todo modo, pues esos son demonios, operan. Pero también hay demonios que utilizan a los seres humanos para la brujería, para la adivinación. Como aquí en México, por ejemplo, ¿verdad? Está infestado de todo eso. En la India y en muchos países de Latinoamérica está infestado. Aquí ya es normal salir a la calle y ver, le leo la mano, limpias, que el tarot, que los brujos de Catemaco aquí en Veracruz, que es muy famoso en Querétaro, y que mucha gente va a limpias, mucha gente va a que le profeticen, mucha gente va a que le limpien. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente son demonios los que habitan dentro de esos seres humanos y que tienen un poder también para engañar a la gente. Y también yo conocí
antes de ser cristiano, porque yo fui uno de los que fui a las limpias. Yo sé lo que es una limpia, que, bueno, Dios me rescató, me perdonó por ignorancia mis pecados, pero yo mismo iba aquí a un lugar que se llama Santa Rosa, cada mes a que me hicieran limpias. Tenían la imagen de la Virgen María y veladoras, y bueno, entonces ahora sé pues que todo eso, y cada que iba, pues dinero, y pues les deja grandes ganancias. Es lo que vamos a ver. Fíjese bien, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o bien también se puede llamar espíritu de pitonisa, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, generalmente todas las personas que se dedican a leer la mano, a los horóscopos, tratan de adivinar el futuro, mas no son certeros, porque aquí dice adivinar. Y adivinar es decirte, adivina, hermana, ¿qué es lo que tiene la piñata? ¿Qué crees que le metí a esta piñata? ¿Dulces? No, adivina. ¿Cacahuates? No, adivina. Y se la pasan adivinando. Porque el único profeta verdadero, el único que tiene la verdad, es el Espíritu Santo. Entonces, también aquí se la pasan diciendo cómo puedes tener una pareja, cómo puedes hacer dinero, etcétera. Ya sabemos, bendito hermano y bendita hermana, cómo opera Satanás. Bueno, también fíjese bien lo que vamos a leer. Y este espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y en aquel entonces recordemos que existía la esclavitud, existía el comprar gente como esclava o como esclavo a un precio. Entonces aquí tenía amos esta mujer que la han de haber comprado porque tenía este espíritu de adivinación, y pues la ponían a trabajar y le daba grandes ganancias a sus amos. También meditemos, porque Cristo Jesús y Dios me hicieron saber que cuando yo estaba en ignorancia, pues todas estas personas que buscan, como dice la bendita palabra, muchos están buscando el camino de paz, muchos están buscando un camino de consuelo, un camino de amor, pero por diferentes partes, cuando no se les ha presentado el Evangelio o cuando hemos rechazado la verdad y el Evangelio. Entonces, el ser humano siempre está buscando por uno, por otro lado, el gozo, la paz, ya sea por el dinero, ya sea por el deporte, ya sea por las limpias, ya sea por todos los medios. Están buscando, porque Dios nos diseñó y nos cableó para servirle, para estar al lado de Él. Y mientras el ser humano no tenga esto, pues no vive en paz. Entonces, están buscando. Ahora, cuando dice que dejaba gran ganancia, pues imagínense toda la gente. Como aquí en México son negocios, se ve el engaño en que está la gente porque no quieren saber de Cristo. Eso sí, sale uno y les decimos, Cristo Jesús les trae mensaje, les trae paz, les venimos a hablar de la palabra de Dios. ¡Ay, no tengo tiempo! Eso sí, lo rechazan, pero andan buscando por otros medios. Bueno, dejaban mucha ganancia a sus amos adivinando. Ahora, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. ¿Qué enseñanza nos quedará dar Dios a los cristianos, a los que vamos dando un seguimiento? ¿Cuál será el consejo de Dios? ¿Qué nos quiere enseñar? Muy bien, porque esto no es historia, bendito hermano. Aquí, bendito hermano y bendita hermana, siempre hay enseñanza muy profunda. La enseñanza es que Satanás y todos los demonios saben perfectamente bien quiénes han entrado por la puerta del redil, quiénes han sido llamados y creyeron. ¿Por qué? El trabajo del diablo y de todos los demonios es identificar a los santos
y tratar de bajarlos de la cruz. Una enseñanza que a mí me impactó cuando la leí en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, cuando dice la palabra que venían a presentarse ante Dios los ángeles y el mismo Satanás estaba allá y que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de merodear la tierra. Merodear es que Satanás está como león rugiente alrededor. Cuando dice alrededor, habla del planeta Tierra, buscando a quién devorar. Ahora, sabemos que Satanás y los demonios conocen a los justos porque Dios le dice, ¿no has visto a Job? ¿Lo conoces? A mi siervo Job, que no hay otro como él en el planeta Tierra. ¿Y que le contestó? Sí lo conozco. Pero no hay otro como él porque lo tienes bendecido, lo tienes como, etcétera. Esa historia no me voy a penetrar ahorita, ¿verdad? Pero Satanás y los demonios, los espíritus saben ver dentro de nosotros quién tiene el Espíritu Santo y quién tiene demonios. Ellos están en una cuarta dimensión. Y en una cuarta dimensión también está el Espíritu Santo y está Cristo Jesús. Entonces, ellos pueden ver perfectamente bien quién es un varón de Dios. Otra cita bíblica que vamos a ver probablemente más adelante en el libro de los Hechos, pero se la adelanto para concordar. A los que han dado un seguimiento y a los que han leído la bendita palabra. Alguna ocasión, dos varones trataban de expulsar demonios sin el Espíritu Santo, queriendo imitar a Pablo en el nombre de Jesús. Y los demonios los zarandearon, claro, con los humanos en que han de haber estado los demonios, y les dijeron, a Pablo conocemos. Otra cita bíblica. Pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, bien, Pablo y los siervos sabemos perfectamente bien que los demonios saben que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Bueno, y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esta mujer nunca había visto a Pablo. Pablo iba por primera vez a Filipos. Recuerde que vimos la vez pasada que Pablo iba a ir a Asia, pero que tuvo una visión y que Dios le dijo que no fuera a Asia. Recordemos que tuvo una visión con un macedonio, que precisamente Pablo fue obediente y nunca había pasado por ahí. Pues esta muchacha no lo conocía, nunca lo había visto. Pero, porque no dice su nombre, nada más dice, estos hombres son siervos de Dios y siervos, porque también es muy importante la palabra siervo. Acuérdese que estamos aprendiendo mucho, bendito hermano y bendita hermana, porque un siervo es el fruto que hemos venido viendo de los apóstoles o de los diáconos que se dedican a caminar y a ser instrumentos de Dios y de Cristo Jesús todos los días, trabajando en su campo, trabajando en su obra. Eso es, o somos sirvientes del mundo o somos sirvientes de Cristo Jesús. Hola. Estos son sirvientes, empleados, obreros, como lo quiera poner, del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Ya le expliqué, ya le hice un resumen. Dice en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, porque diario pasaban por ahí para evangelizar, para la obra de Dios, mas desagradando a Pablo, porque un espíritu nunca va a estar a favor de Dios, porque lo hacía como burla, ¿verdad? No, estos son y como burlándose, como porque de igual manera hoy también por medio de seres humanos de mí se han burlado y dicen, ay sí, santito, ay, eres siervo de Dios, y se burlan. Entonces, por varios días que pasaban por ese lugar, este espíritu utilizaba como instrumento
a esta mujer para decir esto. Dice, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, no a la mujer. Fíjense, Pablo era un hombre que tenía el entendimiento, porque hay muchos que se burlan. Yo cuando he dado el tema de los demonios, que la gente se burlan de mí. Dicen, tú piensas que todos traen demonios, ja, ja, ja. Bueno, pues ahora sí que recordemos que yo siempre utilizo la bendita palabra de Dios. Y si yo fui uno de los que estuvo cautivo, es para dar testimonio hoy de la verdadera libertad que nos trajo Cristo Jesús. Entonces, este hombre tenía la sabiduría. Entonces, fíjense bien. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hemos dicho, bendito hermano y bendita hermana, que solamente Dios puede expulsar demonios por medio del bautizo, pero aquí estamos viendo también otra de las formas de poder expulsar o exorcistar, como lo llama el catolicismo, ¿verdad? Exorcistar o el exorcismo a una persona. Nadie tiene el poder para poder mandar a un demonio más que Dios, el Espíritu Santo, dentro. Pablo, recordemos que tenía a Dios adentro, igual que Cristo Jesús, porque dice la palabra que Cristo Jesús, como ya lo vimos aquí en el libro de los Hechos, anduvo haciendo prodigios y maravillas porque Dios estaba en él. Y Jesús siempre lo dijo, las obras que yo las hago, las hace Dios. Entonces, también Pablo cualquiera, porque la gloria siempre va a ser para Dios. Acuérdese que ya vimos también aquí en el libro de los Hechos, cuando llegaron a una ciudad a sanar a un tullido, que los trataron de adorar como dioses. Porque pensaban que uno era el dios Júpiter y el otro dios Saturno. Y que ellos se desgarraron y dijeron, no, nosotros somos hombres igual que ustedes. Lo que han visto lo ha hecho Dios por medio de nosotros. Entonces, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que Dios es el único, y para poder tener nosotros pues el privilegio de que Dios opere como Él quiera y en el momento que quiera, no para jactarnos, no para gloriarnos, seamos instrumentos de Él. Pero aquí va a pasar algo por los que Dios lo usó y lo permitió, algo desagradable. Entonces, mire, otra de las cosas es que Dios tiene autoridad sobre Satanás y cualquier demonio, como también lo vimos con Jesús, que dice, si nos sacas de aquí, déjanos entrar a esa pira. Y vemos la autoridad de Cristo con 2000 demonios ahí. Vayan pues. Pero ¿qué pasó? Porque ya no le expliqué también, perdón, esa enseñanza de que se metieron a los cerdos. ¿Qué pasó con los cerdos? Pues la bendita palabra dice que se desbarrancaron, que se aventaron en un abismo, en una cañada, y el mar estaba abajo, que se despeñaron. Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que el mar es el mundo, que nosotros estamos en la azotea, que nosotros tenemos las alas del gran águila, que estamos en la cruz. Pero ¿qué pasa cuando entran demonios a mi vida por puerco, por cerdo? Pues bueno, me van a llevar al despeñadero, me van a llevar al mar, me van a regresar abajo. Bueno, entonces, aquí no pasa esto, porque esta mujer, vuelvo a repetir, era una gentil. Bueno, dice entonces, salió en aquella misma hora. Ahora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, porque también, bendito hermano y bendita hermana, nosotros sabíamos anteriormente que estas personas tenían cierto poder. Yo como católico, cuando me hablaban de un brujo y cuando me hablaba de alguien que adivinaba
o que tenía ciertos poderes, yo sabía que tenían un poder sobrenatural, ¿sí? Para hacerlo. Entonces, cuando estos vieron, en vez de arrepentirse, en vez de ir con Pablo, en vez de... No. Aquí vemos la ignorancia también de los gentiles. La ignorancia de detener la obra de Dios cuando uno está ciego. Ahora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante el foro y ante las autoridades. Porque también, pues creo que podemos ver y darnos cuenta, bendito hermano y bendita hermana, de la locura del Dios Mamón, que es el dinero, que no permite ver más allá. Porque creo que los que estamos con la cabeza de Cristo, yo veo un milagro, yo veo a alguien que puede expulsar un ser maligno y que esa chica regrese en sí, porque yo estoy seguro que Pablo le iba a predicar el evangelio de la salvación, pero no hubo oportunidad, porque sus amos, al ver que había salido esta esperanza, se molestaron. En vez de preguntarle a Pablo, oye, ¿qué es ese poder que traen? ¿Qué es eso que traen? Y que Pablo hubiera aprovechado para evangelizar. Entonces, vemos también, vuelvo a repetir, en cada enseñanza que Dios me permite meditar en cada versículo, cómo el dinero cega a mucha gente. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Claro que para las autoridades pues era algo desconocido esto. Tenían su ley en cada aldea, tenían su ley en cada parte, pero imagínense que yo ahorita vaya o me lleven a la delegación y que digan, oiga, este hombre expulsó el poder que tenía esta persona para adivinar. Pues son casos que obviamente no son sonados y son desconocidos. Bueno, dice, y presentándolos a los magistrados, que son los que juzgaban, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. No dijeron lo que había hecho, nada más dice, están alborotando la ciudad. Bien. Y sí, efectivamente, pues cuando se llega a una ciudad o se llegaba a una ciudad a hacer algún milagro, a resucitar, a levantar, pues la gente corría, la gente se amontonaba, ¿verdad? Pero para escuchar, no para alborotar, porque una cosa es alborotar para que se levanten con palos, como aquí en México, por ejemplo, ¿verdad? Convocan a la gente y hacen manifestaciones, pero no de paz, sino provocan a la gente para alborotarla y para hacer destrozos. Entonces, esto era mentira también. Les estaban levantando falsos. Alborotan nuestra ciudad y, fíjense bien, no era por haber expulsado, pero el odio de ellos era acusarlos para que los encerraran. Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, habitaban ahí también los romanos, porque recordemos que era un imperio, Roma, y habían Filipos, habían romanos. Ahora, pero pongamos atención en esto, y enseñan costumbres que no nos es lícito. Vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana, porque este versículo nos habla de la cruz, nos habla del bautizo, nos habla de la muerte. Y yo puedo entender perfectamente bien la bendita palabra y puedo dar testimonio porque a mí me ha pasado que me han señalado para decirme que yo enseño costumbres diferentes a las que enseñan aquí en México. Costumbres diferentes, como ya le he dicho yo, ¿verdad?
que la bendita palabra de Dios cuando nos enseña de la cruz, de dejar todo lo que era de Satanás, la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres y que todo el mundo hace lo mismo, y que cuando la bendita palabra nos empieza a enseñar el camino y el sacrificio y de lo que nos tenemos que apartar, recuerde que la bendita palabra dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Entonces, eso le molesta a la gente, que nosotros metamos la sabiduría nueva y que apartemos de la ignorancia y nos empiezan a señalar. Este lava cocos, este enseña a que los niños no vayan a las escuelas, este está mal, enseña a apartarse hace flojas a las personas, que no trabajen y mete otras costumbres que nosotros no tenemos. Ahora, recordemos que Pablo ya tenía un tiempo ahí. Acuérdense que ya habíamos visto a Lidia y a toda su familia. Entonces ya había conversión, ya había gente, como lo vimos en Hechos, recordemos, en enseñanzas pasadas, que los que creían vendían sus casas, vendían todo, dejaban todo y permanecían juntos, unánimes, partiendo el pan fraternal todos los días. O imagínense nada más los que creían y ya no regresaban a sus casas, ya no regresaban a sus trabajos, como Matías, el recaudador de impuestos, como Pedro, cuando dejó sus redes, cuando dejó su casa, cuando dejó su padre, cuando dejó su casa y dejó esa vida. Imagínense cuando Jesús dijo, vengan porque los voy a hacer pescadores de hombre, pues son otras costumbres que perdimos nosotros desde el jardín del Edén, que perdimos el camino y que entonces Satanás a engañarnos pensando que esos caminos eran derechos, pero no. Entonces, he ahí el problema, que muchas veces, primeramente, yo no me voy a comparar jamás con Pablo, porque estos hombres pues fueron muy utilizados por Dios, pero en los tiempos de apostasía, lo poquito que a mí me ha tocado y el privilegio de padecer, que me señalen, de que también rechinen dientes por meter el evangelio, pues bueno, Cristo Jesús lo dijo, que íbamos a recibir afrentas, que nos iban a vituperar, que el mundo, recuerde lo que dijo Cristo, que el mundo nos iba a aborrecer. Porque recordemos que hablar de la cruz, hablar del bautizo y empezar una vida totalmente diferente a la que teníamos, es a lo que se refiere que enseñan costumbres que nos es ilícito recibir. Ahora, que nos es ilícito, ¿por qué? Porque alguna ocasión, yo se lo digo, para poder fortalecer este versículo. Cuando yo tenía aproximadamente como un año y tuve la oportunidad de empezarle a predicar a mi padre, que todavía tenía vida, y en aquel entonces mi padre tenía 80 y tantos años, ya era un anciano, yo tenía aproximadamente como 43 años, porque Dios me llamó a los 42. Recuerdo que mi padre pues me dejó Dios en una situación sin trabajo, sin dinero, en una situación humillante para el ser humano, pero con un tesoro para mí, ¿verdad? Entonces mi papá, de cierta manera, me quiso ayudar y alguna ocasión fue a hablar conmigo. Y me dijo, hijo, vengo a hablar contigo para que me digas, hijo, tienes una esposa, tienes 2 hijos, ¿qué tienes en mente? ¿Qué es lo que piensas hacer, hijo? Porque lo perdiste todo. ¿Qué piensas hacer? Debes de empezar de cero. Yo te vengo a ofrecer mi ayuda. Mi padre, pues, se jubiló como ingeniero electricista, tuvo una vida desenvolvente, fue ahorrativo y pues tenía su dinero. Él quería ayudarme para poner un negocio y para rehacer mi vida. Y yo le dije, no te preocupes, padre, mira, en mi mente está el servir a Cristo por toda mi vida. Y recuerdo cómo se enojó y le pegó a la mesa donde estábamos y me dijo, Eduardo, te estoy hablando en serio, despierta, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Tienes una esposa? Sí, padre, soy un sirviente, tengo un pacto,
me voy a dedicar a servir a Cristo. Me dice, pero esas no son las costumbres que yo te di. Eso no es lo que hacemos. Mi padre no conocía, claro, este camino. Después lo conoció, gracias a Dios. Pero en su momento no lo conocía y no me entendía. Para que podamos entender. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando viene alguien y se le predica la cruz y la bendita palabra le va dando consejo de sacrificar la vana manera de vivir que aprendimos de vuestros padres, porque así lo dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, entonces el mundo se nos echa encima. Y claro que para el mundo, pues es ilícito que un niño no vaya a la escuela. Para el mundo es ilícito que alguien no trabaje en el mundo y trabaje totalmente para... Es ilícito. Todo eso es ilícito para el mundo. Son costumbres que adquirieron ellos. Y ahí está la afrenta, muchas veces, ahí está la oposición. Cuando verdaderamente se lleva el cristianismo, como lo estamos viendo. Porque Pedro y todos estos hombres que estamos viendo y el fruto del Espíritu Santo, pues no tenía ninguna costumbre a los hábitos que hacían los seres humanos. Ellos se dedicaban a hacer totalmente cosas diferentes a lo que hacían los hombres que no son de Dios. Bien, dice entonces, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y hoy dicen, pues somos del mundo, ¿verdad? Ok, dice, entonces, y aquí está la reacción de la gente y la reacción que yo he tenido también, de mucha gente. Porque a mí me han venido a criticar y a señalar, por tratar de enseñar el camino de la verdad. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Esto fue en Filipos. En donde Lidia, esto fue en la visión, donde Dios le presentó un macedonio que le rogó que fuese a ellos. Ahora, ¿hubo un fruto ahí? Sí. Ahí está la carta de los filipenses, que es una carta a un pueblo muy obediente, que si Dios me da vida y me da el privilegio, pues más adelante probablemente la subamos en YouTube también. Bueno, entonces dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Por qué? Remontémonos, bendito hermano y bendita hermana. Voy a poner un ejemplo hoy en este siglo en que estamos viviendo usted y yo y que está pasando en uno de los muchos países. Voy a hablar de China, por ejemplo. Usted sabe que en China el gobierno chino tiene prohibida la Biblia, hablar la verdad. Sí, permite congregaciones, pero con condiciones y que enseñen a lo del mundo, porque un representante puesto por Dios, como ya vimos, los espíritus conocen a los verdaderos representantes, los encarcelan o los matan en China. Les tienen prohibidísimo. ¿Por qué? Porque el gobierno chino y Satanás, obviamente, que yo le quite gente para que deje de generar dinero al gobierno por medio de trabajos, por medio de escuelas, por medio de profesiones y que se conviertan a Cristo, pues es pérdida para ellos. Yo le voy a decir, para que podamos entender esto, una historia viva que pasó aquí en México en los años de 1970. De hecho, hay una película de ello que yo se la recomiendo que la vea. Es cristiana, se llama Chamula, Tierra de Sangre. Porque allá en el estado de Chiapas, aquí en México, en la República Mexicana, pero en el estado de Chiapas, se da lugar este evento como ejemplo de la oposición, porque se llegó a evangelizar ese pueblo de Chamula con el evangelio y mucha gente que era pobre, porque son ahora sí que en la sierra gente pobre, gente humilde,
se empezaron a convertir y las autoridades que manejaban ahí el vino, la cerveza y las fiestas que se hacían para los santos patrones, porque aquí en México, en los pueblos, se festejan ídolos en el catolicismo. El catolicismo aquí en México está muy fuerte y en toda Latinoamérica aún sigue muy fuerte todavía. Bueno, los pueblos, incluyendo el de mi madre, porque mi madre es de pueblo, pues cada año o 2 veces al año se hacían fiestas al santo patrono, ¿verdad? Y era la costumbre aquí en México, allá por Chiapas, es que cada año había un mayordomo que compraba cerveza, comida para todo el pueblo y le daban crédito y lo iba pagando, ¿verdad? Para las fiestas. Y la gente tenía comida, tenía cerveza, tenía vino, y los que se estaban enriqueciendo a costa de esas fiestas y a costa del trabajo de los campesinos eran los gobernadores, como hoy políticamente los gobiernos se enriquecen por el trabajo de los seres humanos en cada país y en cada ciudad, con los impuestos y con todo lo que se da. Bien, entonces, cuando vieron en Chamula, ahí está la película, si gusta véala, porque está basada en hechos de la vida real. Cuando vieron que la gente se estaba convirtiendo y estaba dejando esas costumbres por medio de la verdad, por medio de la palabra, que nos dice cuál es el camino, pues entonces empezó una oposición. Empezaron a quemar las sinagogas, empezaron a amenazar a la gente que les iban a quitar sus tierras, empezaron a golpearlos con bats, con palos. Esto fue real. Empezaron a asesinarlos. De hecho, matan al pastor que Dios utilizó para ir a dar el ministerio allá. Y la gente se empezó a quejar, ya no en el pueblo, sino con las autoridades de la capital de Chiapas. Y bueno, ahí está la película. Léela, porque estamos viendo precisamente 2000 años antes que esto ocurría y sigue ocurriendo a los que verdaderamente predicamos la verdad. Bueno, entonces dice, se agolpó el pueblo contra ellos. Y así dijo Cristo, bendito hermano y bendita hermana. Dijo, conste que se los digo, si el mundo a mí me aborreció y el mundo a mí se agolpó, los del mundo, ¿verdad? Por la locura de la cruz, por predicarles el camino, y a mí me crucificaron y me rodearon como todos de Bazán, si yo siendo el Señor, de una vez se los digo, al que quiera seguirme, al que quiera predicar, el mundo los va a aborrecer. A muchos de ustedes van a matar, como lo vimos en Hebreos, muchos en aserraderos, muchos recibieron a sus muertos en resurrección, muchos en cárceles y en azotes. Ahí está el precio, pero recordemos que los que preferimos la cruz y preferimos esa oposición de todo el mundo, que nos traten como extraños, que se burlen, que nos persigan, que nos azoten o hagan lo que hagan, tenemos la mirada puesta en el galardón y sabemos que nosotros estamos en la verdad, que somos un pueblo diferente donde Cristo Jesús nos vino a sacar de la ignorancia. Entonces, la mayoría de la gente lamentablemente se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ya le dije que a mí también he recibido muchas críticas porque piensan que a sus hijos les lavo el coco o a sus padres, ¿verdad? Porque empiezan a salir de las costumbres del mundo. Dice en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no se le olvide nunca, por favor, que si Dios me puso a leer este bendito libro vivo de los hechos, es para conocer a un verdadero siervo, a un verdadero varón de Dios, que como le digo hoy, los representantes de hoy, en la apostasía, que se jactan de ser cristianos y se jactan de ser doctores de la ley,
que visten de traje y tienen 38K, 438K OM de visitas, no tienen afrenta ni tienen nada que ver con lo que estos siervos pasaban por predicar la verdad. ¿Y por qué cree que no pasan eso? ¿Por qué cree que la gente los trata bien? Porque hablan de sus costumbres, porque hablan del mundo, porque hablan de prosperidad. Por eso el mundo los escucha. Pero recordemos, bendito hermano y bendita hermana, cuando hay un verdadero siervo que tiene el espíritu, que no es cobarde y que va a predicar la verdad, pues muchos van a estar en contra y muchos van a decir, tú eres esta palabra, ¿quién podrá escucharla? Crucifíquenle, crucifíquenle. Bien, entonces, estos fueron azotados mucho, no poco, mucho fueron azotados y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que las cárceles en aquel entonces eran con grilletes y generalmente encarcelaban a los cristianos para matarlos, para echarlos a los leones, para algún espectáculo. Pero bueno, prosigamos con esta bendita palabra. El día de mañana se me ha ido la hora. Mañana, si Dios quiere, proseguiremos con la enseñanza número 41. Bendito hermano y bendita hermana, que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.